Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a resolver el módulo técnico profesional de la prueba de invierno rendida recién en julio de 2022. Vamos con la parte biología entonces. ¿Cuál de las siguientes estructuras es común en todas las células eucariontes? ¿Qué tienen todas las células eucariontes? ¿Ribosomas? Sí, todas tienen. ¿Pared? No, la animal no tiene. ¿Cloroplasto? La animal no tiene. ¿Centriolos? La vegetal no tiene. ¿Vacuola central? No, solo la vegetal. Ribosomas entonces comparten todas las células eucariontes. Por eso la alternativa correcta es A. 20. Las figuras representan cuatro estructuras celulares. Hay que reconocerlas, claro. ¿Quién es esta primera estructura? Mitocondria, ¿verdad? ¿Esto qué es? Complejo de Golgi. ¿Y esto? Cloroplasto. ¿Y esto de aquí? No cabe duda. Retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Veamos qué nos preguntan entonces. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente la presencia de estas estructuras en células animales y vegetales? Las que están presentes en animales y presentes en vegetales. Bueno, mitocondrias están en todas las células, animales y vegetales. Complejo de Golgi también, en animales y en vegetales. Cloroplastos, no, esta es exclusiva de vegetales, solo en vegetales. Retículo endoplasmático rugoso en ambos. Entonces, presente en células animales, uno, 2 y 4. Uno, 2 y 4. Y en célula vegetal, todo, ¿verdad? Todo. O sea, tiene que ser esta de aquí entonces. ¿No es cierto? La célula vegetal, por cierto, también tiene mitocondrias. Lo que no posee la célula vegetal son centriolos, ni cuerpos basales, ni cilios, ni flagelos. Por lo menos una célula vegetal clásica, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la 21. En una investigación se aisló un tipo de células desde un tejido animal y existe la duda si es una proteína o un fosfolípido. Proteína o fosfolípido. ¿Cuál procedimiento experimental se puede utilizar para resolver este problema? Se aisló un tipo de molécula y existe la duda si es proteína o fosfolípido. A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Agregar a una muestra de la molécula reactivo Lugol? No, eso es para polisacáridos. No, nada que ver. Determinar el tamaño molecular de la molécula aislada, podría ser algún lípido grande también, una proteína chica, así que no. Constatar la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno, está presente eso en todos. Todos los lípidos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Poco oxígeno, ¿verdad? Como los ácidos grasos, así que tampoco. Estudiar la solubilidad en agua y en solventes orgánicos. Claro. Los lípidos son solubles en solventes orgánicos. Los derivados de proteínas son solubles en agua. Por eso es esa la alternativa. Constatar la presencia de la molécula aislada en la membrana plasmática, no, porque en la membrana podemos encontrar proteínas, lípidos e hidratos de carbono también, ¿verdad? Muy bien, esa es la correcta. 22. El gráfico representa la variación en los niveles de testosterona plasmática en dos hombres. Niveles plasmáticos de testosterona en dos hombres, ¿verdad? X y Z. Durante el mismo tramo de edad. Durante la edad de ellos. Además se sabe que X se encuentra dentro del rango normal. Los niveles de testosterona de X están dentro del rango normal. O sea, esto es subnormal. Estos están bajo la norma, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen entonces? A partir de estos antecedentes, ¿cuál opción corresponde a una inferencia?
a una suposición correcta acerca de los hombres X y Z. A los 14 años, Z tendrá el mismo desarrollo de caracteres sexuales secundarios que X a los 10. A ver, a los 14, ¿tendrá la misma? No, no habrá un poco más. No. Z tendría un menor desarrollo de caracteres sexuales que X. A los 16 años, Z tendrá un menor desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Claro, sí, pues, mucho menos a los 16 años. X y Z alcanzarían la misma densidad de vello facial a los 16 años. No, mucho mayor la cantidad de testosterona acá. X alcanzaría una estatura mayor que Z. Entre estatura no estamos hablando aquí, ¿verdad? No depende de la testosterona la estatura, solo los caracteres sexuales primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Así, por eso la alternativa correcta es la letra B. ¿Está bien? Vamos con la 23. Para una enfermedad cuyo mecanismo de transmisión hereditaria es recesivo ligado al cromosoma X, recesivo ligado al X, ¿qué fenotipo se espera en la descendencia de una pareja formada por una mujer con la enfermedad y un hombre sin la enfermedad? Como es ligado al X y la mujer tiene dos y es recesivo, por eso puse la E de enfermedad recesiva, minúscula, y el hombre es sano, dice. Una mujer con la enfermedad tiene que ser homocigota recesiva y el hombre sin la enfermedad, o sea, no tiene el gen E minúscula, porque si lo tuviese, sería enfermo también, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tipos de gametos forma ella? Uno nomás, ¿verdad? Ahí está el tipo de gameto de ella. Y él, dos tipos de gametos, unos que lleven X y otros que lleven Y, sin el gen de la enfermedad, claro. ¿Y cómo será la descendencia? Bueno, esta mujer sería normal, portadora del gen para la enfermedad, y este sería un hombre enfermo. Todos los hijos de esta mujer que presenta la enfermedad, que es homocigota recesiva, todos los hijos hombres serán enfermos. Entonces, ¿solo mujeres con la enfermedad? No, ninguna. ¿Solo hombres con la enfermedad? Ah, claro, sí. ¿50% de las mujeres con la enfermedad? No, ninguna. Ustedes ven aquí, portadoras solamente. ¿50% de los hombres con la enfermedad? No, el 100% de los hombres. ¿100% de la descendencia con la enfermedad? No. Por eso la alternativa es B. ¿Está bien? Vamos con la 24. En un experimento se utiliza una técnica para evaluar la cantidad de glóbulos blancos y su contenido de ADN. La cantidad de glóbulos blancos y su contenido de ADN. Los datos muestran que el 75% de estas células tiene el doble de material genético que el resto. El 75% tiene el doble de material genético que el resto. A partir de lo anterior, ¿en qué etapa del ciclo celular está esta proporción de células? El 75%, ¿en qué parte del ciclo estará? Al final de la etapa S, ¿verdad? En la etapa S, recuerden que se duplica el material genético. Si tiene el doble, o está al final de la etapa S, o en G2, o al comienzo de la mitosis. ¿En qué etapa del ciclo celular se encuentra esta proporción de células? ¿En G sub 0? No, porque en G sub 0 normalmente salen desde la etapa G1 con una cantidad de ADN normal. Al inicio de ese, no, porque la cantidad de ADN es normal. Al inicio de G1, no, ¿no es cierto? Al inicio de ese tampoco, es normal. Al final de ese, claro. Al final de ese la cantidad de ADN es el doble del material genético que el resto. En G2 también y al comienzo de la mitosis también. ¿Está bien? Por eso la letra D. 25. En relación con el crecimiento exponencial de una población, es correcto afirmar que este
Este es el crecimiento exponencial. Recuerden que hay dos curvas de crecimiento poblacional teóricas en las poblaciones. Exponencial, donde crecen al máximo de su potencial biótico, los recursos son suficientes para todos, y la otra, que tiene una curva de crecimiento logística, sigmoidea, con forma de letra S, que respeta la capacidad de carga. Entonces, el crecimiento exponencial, este que tiene forma de letra J, ¿se presenta con una curva de S? No, tiene forma de letra J. ¿Se da en condiciones de recursos ilimitados? Claro, tiene que haber recursos ilimitados para crecer así. ¿Se observa en condiciones de escasez de recursos? No. Ahí habría una capacidad de carga menor, ¿verdad? Y respetaría, así sería su comportamiento. Se presenta en poblaciones sometidas a una resistencia ambiental. La resistencia ambiental es la acción del medio ambiente que impide que crezcan en forma exponencial. Aquí no hay resistencia ambiental, están creciendo al máximo de su potencial biótico. Los recursos son ilimitados. Se reconoce por una oscilación de tamaño poblacional en torno a la capacidad de carga. No, eso es cuando las poblaciones alcanzan su equilibrio. Así, ¿verdad? Así que por esa razón es la letra B. Muy bien. 26. En un ecosistema, los productores primarios capturan 50 millones de kilocalorías por metro cuadrado por año. Los productores capturan 50 millones de kilocalorías por metro cuadrado por año. ¿Cuántas kilocalorías por metro cuadrado por año estarán disponibles para los consumidores terciarios? Recuerden que aquí existe la ley del 10%. La eficiencia energética en la transferencia desde productores, siempre en la base de una pirámide están los productores, ¿verdad? La eficiencia en promedio, claro, es de un 10%. Si aquí tenemos 10.000, aquí hay 1.000, aquí hay 100, aquí hay 10, aquí hay una. Aquí tenemos 50 millones. Por lo tanto, aquí hay 5 millones. Y aquí 500.000. Y aquí 50.000 en estos consumidores terciarios. Entonces, ahí está la pregunta. Habrán 50.000. Eso es todo. Hay que recordar esta ley del 10% de la eficiencia en la transferencia de la energía. Bien. 27. El gráfico representa la síntesis de glucosa en la fotosíntesis. Síntesis de glucosa, claro, en la fotosíntesis. Para un cultivo en función del tiempo, claro, en minutos. Para un cultivo de células vegetales obtenidas de una planta terrestre a la que se le agregó una sustancia X. Se le agregó una sustancia X. Luego de 30 minutos de iniciado el experimento. Ya, esta era la síntesis de glucosa, se le agregó X, y empieza a disminuir. ¿Ok? No cabe duda entonces de que este algo X que agregamos disminuye la síntesis de glucosa. Bien, con respecto al gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta sobre la sustancia X? Esta sustancia X corresponde a dióxido de carbono. Recuerden que para sintetizar glucosa, y esto lo tengo grabado aquí en mi canal, en la etapa fotoindependiente, en la etapa oscura que ocurre en el estroma o matriz del cloroplasto, para que se sintetice glucosa, la célula necesita CO2, NADPH y ATP. Entonces, si se le suministra X, ¿verdad? Y X es CO2, habría más fotosíntesis. Así es que no es. ¿Interrumpe la formación de nuevos cloroplastos? No, si no se necesita el suministro, la duplicación permanente de cloroplastos para que haya etapa oscura. No, esto no, nada que ver. ¿Se inhibe la síntesis de ATP? Si no hay ATP, no puede haber síntesis de glucosa. Aquí hay una flechita, ¿ok? Claro.
Exactamente, esto sería lo correcto. Si se inhibe al NADPH, tampoco podría haber glucosa. Si se inhibe el suministro de CO2, tampoco puede haber glucosa. Estos son materiales para producir glucosa. ¿Detiene la fotorrespiración? No, no, la fotorrespiración es el consumo de glucosa con oxígeno para obtener energía, para producir ATP. Además, eso ocurre en mitocondrias. ¿Ya? Así que esa es la correcta, pues. Letra C. Tengo grabado también fotosíntesis aquí en mi canal. 28. En las hojas de las plantas, el oxígeno y el dióxido de carbono son transportados por difusión. Entran por simple difusión, claro, a través de los estomas. Si se asume que son plantas que cierran los estomas a mediodía, estos estomas, que les puse aquí, estos estomas, chiquillos, se abren cuando la planta tiene suficiente agua. ¿Ok? Cuando regamos las plantitas, ellas abren sus estomas porque aumenta la turgencia y automáticamente se abren para que pueda entrar el CO2, salir el oxígeno y por aquí también pierden agua. Por estos estomas pierden agua y al perder agua, automáticamente el estoma, como el mismo, disminuye su presión, el estoma se cierra. Por eso gran parte de las plantas en verano a las 2 de la tarde dejan de hacer fotosíntesis. No hay etapa oscura, porque cierran sus estomas y no puede entrar el dióxido de carbono. Tampoco va a salir el oxígeno, claro. Entonces dice, si se asume que son plantas que cierran los estomas a mediodía, evitando la pérdida de agua, claro, para que la planta no se deshidrate, ¿qué le va a pasar a este transporte a medida que aumenta la temperatura desde muy temprano en la mañana hasta el mediodía? El estoma se cierra y se va a dificultar la entrada de dióxido de carbono. Se mantiene constante hasta el mediodía en que se detiene. ¿Qué sucede a este transporte de oxígeno y CO2? ¿Se mantiene constante? No, va disminuyendo porque los estomas se van cerrando, ¿verdad? De a poco. ¿Aumenta a medida que sube la temperatura del transporte? No, porque se cierran los estomas. ¿Disminuye constantemente a medida que sube la temperatura? Claro, porque va subiendo la temperatura y el estómago que estaba abierto se va cerrando. ¿Está bien? ¿Aumenta constantemente con la temperatura? No, no, no. El transporte, ¿cómo va a aumentar si el estómago se va cerrando? Primero aumenta, luego disminuye y luego vuelve a aumentar. No. Está claro. Esta es la opción. Estos estomas es fantástico, ¿verdad? Mientras menos aguas tiene la planta, más se cierra el estoma, justamente para evitar la evapotranspiración de la planta. La pérdida de agua a través de estos estomas. Es fantástico el mecanismo de protección, ¿verdad? Por eso la letra C. Vamos ahora a resolver las preguntas de química de este módulo técnico profesional. Un grupo de estudiantes desea comprobar experimentalmente las diferencias de las sustancias iónicas y covalentes. Las sustancias que seleccionan son las siguientes: sal de mesa, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, azúcar, sacarosa, naftalina. ¿Cuál de las siguientes acciones experimentales es la más adecuada para realizar clasificación de estas sustancias como iónicas o covalentes? Recuerden que los enlaces iónicos se producen cuando reacciona un metal con un no metal o tienen una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7. El enlace covalente se produce entre no metales, entre sustancias que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7. Entonces, medir la temperatura de ebullición de cada sustancia sí es complicado, ¿no es cierto? Hacer ebullir. Generalmente, recuerden, los compuestos iónicos tienen alto punto de fusión. Siempre hay que tomar como ejemplo de compuesto iónico, le digo yo a mis alumnos, al cloruro de sodio. ¿Ya? Compuesto iónico. Cuesta mucho derretir, alto punto de fusión.
no conducen la corriente eléctrica en estado sólido. Al ser disueltos, sí, ahí conducen la corriente eléctrica, ¿verdad? Al ser disueltos en solventes polares. La glucosa, la sacarosa en este caso, es un clásico covalente, igual que el gas natural, ¿verdad? Tampoco ella no conduce la corriente eléctrica. Se funde a una temperatura bastante baja. Entonces, y esto es un compuesto covalente también, medir para clasificar estas sustancias en iónicas o covalentes, medir la temperatura de ebullición, no. La de fusión puede ser. Determinar la solubilidad en agua, no, porque la sacarosa también es soluble en agua. Medir la conductividad eléctrica en solución, exactamente. Los compuestos iónicos, aparte de tener alto punto de fusión, conducen la corriente eléctrica en solución porque se liberan los iones, ¿no es cierto? Y en estado fundido, ahí conducen la corriente eléctrica. Los covalentes no la conducen. Determinar la densidad de cada sustancia, tampoco. Por eso es la letra C. ¿Está bien? 74. ¿Cuál de las siguientes representaciones moleculares tiene fórmula C5H8? Ah, yo les tengo grabado también toda química orgánica. Bueno, aquí hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5. C, 5 carbonos. ¿Hay hidrógenos? Aquí hay 3, porque este carbono tiene usado un enlace con él. Hay 3. Aquí hay 2, más estos dos enlaces son 4. Aquí hay 2, son 5. 7, y aquí tienen que haber 3 para cumplir con la regla de los tetos del carbono. Así que no, esta no es. Y esta tiene aquí 2. Y aquí 1, 3, 5, 7, 10. Ah, tampoco. Y esta de aquí tiene 3. Y aquí 2 hidrógenos. Ah, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Sí. E hidrógenos tiene 3, 5, 7, 7, 8. Aquí ninguno, ¿verdad? Porque tiene ocupado este carbono que está aquí, los 3 enlaces para acá y uno para acá. Y aquí hay uno. Este carbono tiene un hidrógeno. Serían entonces 3, 5, 7, 8. C5H8. Y este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. E hidrógenos tiene 3, 5. Aquí uno son 6, 9, 12. Nada que ver. H12. Y este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2, 4, 6, 8, 10. AC5H8, el único. ¿Está bien? Ustedes pueden desarrollar la molécula. Recuerden que este es un átomo de carbono unido a este carbono que está aquí, ¿verdad? Es este. Unido a otro carbono y a otro carbono. Y aquí hay un enlace triple. Entonces este tiene que tener un hidrógeno. Este ninguno. Este 2 hidrógenos. Son 3. Este 2 son 5 y este 3 son 8. ¿Ya? Por eso esta es la correcta. ¿Ya? 75. ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde a la acetona? Ah, ustedes tienen que manejar. Esto también lo tengo grabado. También tengo grabada esta respuesta antes que diera a conocer esto el DEMRE, claro. La acetona. ¿Por qué preguntan por la acetona? Porque es la acetona más chica que hay, ¿verdad? Recuerden que la acetona tiene que tener un doble enlace con el oxígeno aquí, el grupo carbonilo, y seguir para acá con carbono y con carbono. O sea, profesor, ¿esta sería una acetona? Sí, pero no la acetona. Esta sería 1, 2, 3, 4, butanona. La acetona usted tiene que recordar que es la propanona. Tiene 3 átomos de carbono. No, esta tampoco. Esta tampoco, tiene muchos carbonos, tampoco. Esta tiene que ser 1, 2, 3. Esta es la propanona, acetona. ¿Ya? Esa es la correcta. Pues había que saber entonces el nombre común y el nombre IUPAC. La acetona se llama también propanona y esta es la propanona.
Por eso es la correcta aquí. ¿Ya? O sea, el DENRE, como ven ustedes, nos pide nombres comunes y nombre IUPAC. Por eso en la clase que le grabé hace ya más de un año, tengo grabado ahí nombres comunes y nombres IUPAC. 76. ¿Cuál es el número total de átomos que tiene esta molécula? Ah, miren qué fácil esta pregunta, ¿o no? Aquí hay 5. Ah, pero esto está dos veces. O sea, aquí tenemos 10 átomos, más este carbono son 11, más 3 de oxígeno son 14. Eso es todo, pues 14. O sea, la E. ¿Está bien? Ok. 77. 15 gramos de mercurio reaccionan completamente con 1,2 gramos de oxígeno produciendo un óxido de color anaranjado. Otros 15 gramos de mercurio reaccionan completamente con oxígeno originando este óxido de color oscuro. Ah, ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos mercurio. Vamos a anotarlo tal cual, ¿ya? No vamos a poner un medio de O2, sino que voy a poner O nomás, porque eso es lo que reacciona. Mercurio reacciona con oxígeno, produciendo el óxido de mercurio, HgO. Eso es, ¿verdad? Un átomo con un átomo, y aquí tenemos uno y uno. ¿Sí? Ahí está equilibrado. ¿Qué más me dicen? Ah, que estos son 15 gramos de mercurio que reaccionaron con 1,2 gramos de oxígeno, produciéndose entonces 16,2 gramos de este óxido. Otros 15 gramos de mercurio reaccionan con oxígeno originando un óxido de color oscuro. Ah, se forma otro compuesto. O sea, dos o más compuestos, y esta es la ley de las proporciones múltiples de Dalton, dos o más elementos pueden formar más de un compuesto químico. Y esto es lo que está aquí, la ley de las proporciones múltiples. Solo que aquí tenemos Hg2O. Ah, tenemos entonces dos mercurios, voy a poner así, más oxígeno y se forma uno nomás, ¿no es cierto? Porque esta es la fórmula que tiene este óxido final, ¿verdad? Ah, claro, este compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ahora la masa de mercurio es el doble de lo que se requiere aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso dice la ley de las proporciones múltiples. O sea, aquí tendríamos 1,2 gramos de oxígeno, la misma cantidad, reaccionando ahora con 30 para formar 31,2 gramos de este óxido de mercurio. Entonces, al respecto dice, ¿cuál es la masa de oxígeno que reaccionó para formar H2? Ah, ¿cuánto oxígeno reaccionó? 1,2 con 30. ¿Y cuánto me dieron? 15 gramos de mercurio reaccionan con 1,2 gramos de oxígeno, produciéndose monóxido. Otros 15. Ah, me dan 15 nomás de esto. Entonces, 30 reaccionan con 1,2 gramos de oxígeno, ¿verdad? ¿Está bien? Por lo tanto, estos 15 reaccionarán con X. Y X es justo la mitad de lo que me dio el DEMRE. La mitad de 1,2 es igual a 0,6 y se producirán 15,6 gramos del óxido que corresponde aquí. Entonces, ¿qué me dice aquí la pregunta? ¿Cuál es la masa de oxígeno que reaccionó para formar este? Ah, la masa de oxígeno, 0,6, pues. Entonces, ahí está 0,6, la única. A es la correcta. Entonces, esto es ley de las proporciones múltiples de Dalton. Dos elementos, mercurio y oxígeno, se combinan para formar más de un compuesto, porque aquí formamos este compuesto, ¿verdad? De dos átomos de mercurio, y aquí este compuesto con un átomo de mercurio reaccionó uno con uno, y aquí
un oxígeno con 2 de mercurio. Y la ley de las proporciones múltiples dice que si dos elementos, mercurio y oxígeno, se combinan para formar más de un compuesto, las masas de uno que se pueden combinar con la masa del otro, constante del otro, están en la relación de números enteros pequeños. 1 es a 2, 2 es a 1, 3 es a 1, 1 es a 3. Y eso es lo que vimos aquí, bastante elemental, ¿verdad? Números muy amigables del DEMRE, me parece excelente también. Por eso la alternativa A. Veamos ahora la 78. Si 1,5 mol de hidrógeno reaccionan completamente con X, se producen 17 gramos de producto, de acuerdo a la siguiente reacción. ¿Qué me dicen aquí? 1 mol de X2 reacciona con 3 mol de H2 para formar 2 moles de XH2. Entonces me dicen aquí, si 1,5 mol de hidrógeno reacciona completamente con X, es todo dividido por 2, ¿verdad? Estamos con 1,5 mol. Por lo tanto, ahora en vez de gastar X2, vamos a utilizar X solamente, ¿verdad? Y aquí vamos a producir la mitad también, pues. 1 mol de XH3. ¿Ya? Si 1,5 mol de hidrógeno reaccionan completamente con X, producen 17 gramos, o sea, todo esto tiene una masa de 17 gramos. ¿Está bien? Como el hidrógeno es 3, X más 3 es igual a 17 gramos. Por lo tanto, tiene una masa molar de 14 gramos por mol. ¿Está bien? Eso es pues. Esa es la respuesta correcta. Entonces, 14 sería la letra B. Vamos con la 79. Con respecto al siguiente esquema, veámoslo en detalle este esquema. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos electrodos, una batería, tenemos una fuente de poder entonces conectada a través de una solución. Recuerden que si prende la ampolleta, obviamente porque la solución es conductora de la corriente eléctrica, o sea, el soluto disuelto libera iones, ¿verdad? Y eso es propio de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos en estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Disueltos en solución conducen la corriente eléctrica. Fundidos también. Los compuestos que en solución no conducen la corriente eléctrica son los compuestos covalentes. ¿Verdad? ¿Está bien? Como por ejemplo la glucosa, la sacarosa. No conducen la corriente eléctrica, ni fundidos tampoco. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de las opciones relaciona correctamente la solución con el experimento desarrollado? Veamos las alternativas. Experimento 1, sacarosa con agua. A eso se refiere. Entonces, no olviden que los compuestos iónicos, aquellos que se forman cuando reacciona un metal con un no metal, conducen la corriente eléctrica en solución. Sacarosa con agua, no. Cloruro de sodio con agua, claro. Pero acá también tenemos un compuesto iónico, un metal, el potasio, con el bromo, así que tampoco. Acá tenemos un ion y un compuesto iónico. Aquí también debiera aprender, tampoco es. Cloruro de sodio, pero disuelto en benceno, no corresponde. Tiene que ser soluble en solventes polares. El cloruro de sodio en agua, claro que conduce la corriente eléctrica, y la sacarosa en agua no conduce la corriente eléctrica. Por esta razón, la alternativa correcta es la letra E. ¿Está bien? Vamos con la 80. Se dispone de 200 ml de una solución acuosa 2 molar. 2 mol por litro es 2 molar de hidróxido de sodio. Si se agrega agua hasta completar 1000 ml, ¿cuál es la nueva concentración de la solución? Bueno, tenemos entonces una solución 2 molar.
Recuerden que una solución molar es aquella que tiene 2 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿Está bien? Por lo tanto, dice, al disponer de 200 ml, o sea, los 200 ml, o sea, 0,2 litros, aquí, litros, 0,2 litros, tendré X mol de soluto. Y nuevamente los números son bastante amigables. El DEMRE hizo ese cambio que pedíamos nosotros también, los profesores de ciencias. 2 por 0,2 me da 0,4. O sea, aquí tengo 0,4 mol de soluto en esos 200 ml que tomé. ¿Está bien? Aquí en estos 200 ml tengo 0,4 mol. Y dice, si se agrega agua hasta completar 1000 ml, tenemos 1 litro. 1 litro en total, ¿verdad? Se agrega agua hasta completar 1000 ml. No es que se hayan agregado 1000 ml, cuidado con eso. Entonces la nueva solución tiene una concentración de 0,4 mol, que es lo que había obtenido al sacar los 0,2 litros, por litro de solución, pues. No hay que hacer ningún otro cálculo. Eso es 0,4 molar, o sea, 0,4 mol por litro. Eso es. ¿Cómo la encontraron? Espero que la hayan encontrado fácil y si no, aún hay tiempo para seguir estudiando y luchar por sus sueños. Jamás olviden lo que se ha demostrado, ¿no? Que todos podemos ser genios, pero principalmente tú, que eres joven. Chao, chao, nos vemos en nuestra próxima clase.